Menuda fiesta la del otro día. Yo era el encargado de llevar los globos a la fiesta de cumpleaños de mi amigo, que quiso celebrar su cumpleaños en la cima del Pic d'Estats. Bueno, yo decidí llevar los globos ya hinchados y mientras íbamos subiendo, bueno, ya notaba que pasaba algo extraño, pero cuando llegamos a la cima es que no nos encontramos ni uno. Habían petado todos. Hola, me llamo Jorge Cobas y hoy hablaremos sobre la presión atmosférica. Repte experimenta. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Como ya os podéis imaginar, a nivel del mar no será la misma presión que en la cima de la Pica d'Estats. Y es porque justamente a nivel del mar hay mucha más aire por encima de nosotros que en una montaña. Y es que a nivel del mar hay aproximadamente una atmósfera de presión. Bueno, acabamos de decir que las atmósferas son una manera de medir la presión atmosférica. Pero ¿sabías que hay muchísimas más formas de medir la presión? Pues habitualmente la presión se puede medir en pascales, PSIs, bares, milímetros de mercurio, bueno, un montón. Para ver el efecto de la presión atmosférica vamos a hacer un experimento. Cogemos una lata, la ponemos sobre una placa calefactora y le metemos calor. Una vez que lo hemos posicionado así, le metemos un poco de agua dentro, 10 mililitros exactamente. Y ahora hay que esperar hasta que esto empiece a hervir. Hemos de estar preparados con unas pinzas. Esto ya ha empezado a hervir. Ahora vamos a probar de coger la lata y sumergirla dentro del agua. Como podéis observar, la lata se ha quedado espachurrada. Es impresionante, ¿verdad? Y es que aquí ha pasado algo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues bueno, vamos a explicarlo. Lo que ha pasado es que teníamos agua dentro de la lata. Y esta agua, al calentarlo, se ha evaporado. Ha cambiado de fase, de líquido a gas. Se ha evaporado. Y cuando lo hemos sumergido en el agua, este vapor de agua lo que ha hecho es transformarse en líquido. ¿Y qué pasa cuando un vapor cambia de estado a líquido? Pues que ocupa mucho menos espacio. El espacio que ocupaba todo el vapor de agua se ha reducido mucho dentro de la lata. ¿Y qué ha pasado? Que ese espacio ha quedado vacío. Ah, se ha producido el vacío dentro de la lata. Entonces, cuando se produce el vacío dentro de la lata, la presión que hay en el exterior, que es la presión atmosférica, actúa queriendo entrar dentro de la lata. Y por tanto la lata ha quedado así. Una forma de superar la presión atmosférica es hacer una actividad tan común como irse a la playa y empezar a bucear. ¿Qué está pasando allí? No, porque nosotros notamos que nos duelen los oídos cuando buceamos. Y es que estamos soportando la presión atmosférica más la presión que ejerce el agua sobre nosotros. Madre mía. Ya os podéis imaginar, nosotros somos unos verdaderos superhéroes al estar soportando estas presiones sin implosionar nuestro día a día.